Hey, ¿qué tal, Maranata? Cristo viene pronto. Para nosotros tal vez la secuencia que acabamos de ver sea un tanto fácil. Nosotros podemos replicar estas mismas acciones una y otra vez sin ninguna dificultad alguna. Pero existen otros seres que también viven en esta tierra que se les dificultaría hacer estos movimientos. ¿Y a quiénes me refiero? A los animales. Los animales, como conocemos, la mayoría de ellos son cuadrúpedos. Suelen andar la mayoría de ellos en cuatro patas. Ninguno de ellos lograría replicar estos movimientos. Sin embargo, durante varios años, varios científicos se interesaron en ver quién eran los animales que más se parecían al ser humano, y dentro de ellos, a su parecer, encontraron que el simio era el más parecido. Y es que estos animales poseen cierta inteligencia, y es que en varios estudios se ha visto reflejado que suelen replicar varios de los movimientos que los humanos hacemos, y en otros estudios de universidades en los cuales los han puesto en pruebas muy difíciles de razonamiento o incluso de memoria, en los cuales la mayoría de los chimpancés o simios han logrado superar esta prueba. ¿Y a dónde los condujo esto? Pues a empezar a crear diversas teorías en las cuales ellos creen que nosotros venimos de los monos. El personaje que estableció esta teoría fue el mismísimo científico Charles Darwin, el cual, mediante varias investigaciones que él realizó, a su parecer llegó a la conclusión que nosotros veníamos de una serie de cambios morfológicos y de varias adaptaciones y evoluciones a lo largo del tiempo. Él creía que nosotros veníamos del mono. Y bueno, esta teoría después no solo surgió que veníamos del mono, sino de un proceso de células que se fueron transformando en diversas especies que fueron evolucionando en otras hasta llegar al ser humano. Varios científicos encontraron cierta aceptación a esta teoría, la encontraron muy acertada para ese tiempo. Entonces la mayoría concluyó que esa era la forma en que los seres humanos habían llegado a su etapa actual, que nosotros proveíamos de ciertos cambios en nuestro cuerpo. Y es que esta teoría de la evolución se sustentaba a partir de otras dos, la selectividad natural y la adaptación, en donde el mismo fundador de ellas, Charles Darwin, daba a entender que todo era mediante teorías. La primera teoría de la selectividad natural era para ver quién era el más fuerte. No todas las especies que había en nuestro alrededor merecían seguir con vida. Hay algunas que deberían ser seleccionadas como superiores, y esto era naturalmente. Algunas especies estaban diseñadas, según él, para ser superiores y otras para ser inferiores, unas para ser cazadores y otras para ser presas. Y dentro de ella también estaba otra que era la adaptación, donde se nos menciona que cada especie se debe de adaptar al entorno en el que se encuentra. Por ejemplo, si un perro se pierde en el bosque, él tiene que adaptarse a esas condiciones. Ya no está en casa, ya no hay quien le dé de comer, él tiene que adaptarse a lo que tiene a su lado, a empezar a cazar, a buscar comida, a buscar refugio, y mediante estas dos teorías logró concluir que el ser humano era un ser superior, el cual se había adaptado durante varios millones de años para lograr ser lo que es hoy en día, como lo que ellos llaman el Homo sapiens sapiens. Sin embargo, no toda la comunidad científica estaba de acuerdo con esa teoría. Había unos cuantos que también eran científicos renombrados que no apoyaban tanto esto. Y es que empezaron a estudiar la anatomía del ser humano, las de los animales, y encontraron que esta era muy perfecta, que no todo era por una simple casualidad, que no todo era a partir de una evolución, a partir de una adaptación. Comenzaron a investigar y investigar más, y llegaron a la única conclusión de que todo esto había sido creado por un ser superior. Y es que ellos mencionaban que nosotros, al ver un reloj, eso aceptaba la existencia de un relojero. Si nosotros miramos que hay una pintura, eso afirma la existencia de un pintor. Y es que es tanta la complejidad de la anatomía humana que pensar que todo se llevó mediante una casualidad, mediante una evolución, es un poco tanto incierta. Y es que estos grandes científicos apoyaban la existencia de un dios, ya que ellos sabían que todo esto era muy complejo de hacer, ya que no solo la teoría de evolución era la única que existía en ese entonces, sino también la del Big Bang. Esta teoría que a partir de toda una explosión de átomos y moléculas que cayeron en diversas partes, fueron adaptándose a ser un lugar lleno de vida. Ciertos cometas que estallaban en el planeta traían
elementos químicos que al ser eclosionados con otros creaban nuevos componentes, los cuales era el oxígeno y tal vez el nitrógeno, y a partir de ello se fue creando una atmósfera. Pero no todo esto es 100% probable. Según los científicos, nadie sabe realmente cómo sucedió esto. Pero los que ya habíamos mencionado, la comunidad científica que sabía que había un ser superior que había diseñado todo esto, afirmaba esto con grandes frases. Este bellísimo sistema, compuesto por el Sol, los planetas y cometas, no pudo haber sido menos creado por consejo y dominio de un ente poderoso e inteligente. No hay filosofía más sublime que la conocida con el nombre de Sagrada Escritura. La gravedad explica los movimientos del planeta, pero no puede explicar quién pone los planetas en movimiento. La ciencia sin religión está coja. La religión sin ciencia está ciega. Y es que mediante estas frases podemos ver que no toda la comunidad científica estaba a favor de estas teorías, donde todo se había creado a partir de una casualidad. Todo esto se había dado a partir de una evolución, sino de un ente mayor con una inteligencia superior a la de todos nosotros, que había diseñado cada parte del cuerpo humano, cada parte de la Tierra, cada átomo, cada molécula que conforma la galaxia, la Vía Láctea. Nosotros no solo tenemos las pruebas con las frases de estos grandes científicos, sino la de las Sagradas Escrituras. Y en Génesis 1:1, ¿qué es lo que tenemos en este versículo? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nosotros tenemos la confianza en la Biblia, ya que fue una escritura inspirada por Dios que ayudó a hombres a saber qué escribir, qué detallar en ella, y ahí se nos menciona cuán grandes cosas Dios creó en ella. Tal vez las demás personas puedan creer que todo esto es una casualidad, que todo esto se creó a partir de una evolución, de una explosión, pero nosotros sabemos la verdad, sabemos que hay un Dios que creó todo esto a su imagen y semejanza, que nos quiso dar un mundo en el cual vivir para que vivamos de la mejor manera. Así que te invito que en el día de hoy, cada que vayas a la escuela, cada que estés en un trabajo, seas firme contigo mismo y sepas que esto no es una evolución, que cuando te pregunten que qué es lo que tú crees, que cómo crees que se creó este mundo, que sepas contestar que Dios fue el diseñador de todo esto. Corazones que no teman ir al campo de batalla.